¿Ustedes tuvo problemas con su pareja por ser cristiano? Sí. Si no tuvo nada de eso, usted no es cristiano. Todo cristiano ha tenido problemas, por lo tanto, no se preocupe. Cuando están comenzando el evangelio, algunas personas, algunos de los discípulos, cuando comienzan y entran a la escuela de discipulado regularmente, ay, pastor, no vine porque es que mi esposo me puso problema o mi esposa me está haciendo mala cara y bueno, etcétera, o mi papá me dice que si vuelvo por allá tendremos problemas, etcétera. Pero dice que recordar y por qué amábamos tanto al Señor y nos mantengamos allí. Amén. Tercero, miramos un recordar o un quehacer diario es confiar en el galardón. ¿Sí? Y miramos que el versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y esto es importante. Y dice el 36: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y ahí el 37 habla y dice: porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por lo tanto, cada vez en el quehacer del cristiano debemos entender que no buscamos de Dios para cosas materiales, buscamos de Dios por promesa eterna. Amén. Primero por gratitud al Señor, pero segundo por la promesa eterna, porque debemos estar cada día con nuestros ojos puestos en la eternidad con el Señor. Cuarto, miramos que debemos cuidar, en un quehacer diario es cuidar su fe y no retroceder. Esto es algo que se cuida. Tenga cuidado y cuídese mucho. Cuídese mucho con lo que habla, cuídese mucho con lo que ve, cuídese mucho a dónde se mete, ¿sí? Cuídese mucho que las cosas que esté haciendo no lo lleven a retroceder y a perder su relación con el Señor. Por lo tanto, es importante en el quehacer diario cuidar su fe. Pasó algo particular, voy a contarles una anécdota, no una anécdota, una historia real de esta semana pasada. Había una persona testigo de Jehová que yo no sabía que era testigo de Jehová, lo contraté para hacer un trabajo en una casa y les predicó a todos, a todos los que están trabajando en esa obra. Y de pronto esta semana pasada, el sábado, me contaba uno de los trabajadores, pero se puso a hacer un trabajo allá y se le complicó y se puso a echar madres, a decir groserías y le pegaba a ese martillo, a esa maceta y decía groserías y todos escuchando y, "Ay, ¿y eso que es testigo de Jehová?". ¿Están entendiendo eso? Porque es importante cuidar la fe, cuidar que el temperamento no nos dañe la fe, cuidar que los problemas no nos dañe la fe, cuidar, y es importante cuidar. Amén. ¿Sí lo cuida usted? Dios los bendiga. Quinto, miramos que también en el quehacer diario debemos despojarnos de todo pecado. El capítulo 12, pasamos al capítulo 12, dice: por tanto nosotros también, 12:1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto es algo que debemos procurar cada día. Caminar hacia la perfección, lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? A evitar nuestra carne. Santiago habla y dice que no podemos ceder a la concupiscencia de nuestra carne. Por lo tanto, es un quehacer diario. Un quehacer diario es despojarnos de todo pecado. Si usted su vocabulario le queda grande, trate diariamente de despojarse de las malas palabras, reducirlas al mínimo, ¿no? Si el asunto del pecado, si el ir a un grupo lo insta a tomar traguito, despójese y trate de no ir a ese grupo.
¿Están entendiendo eso? Porque esa es una tarea, un quehacer diario. Si pasar por una cuadra lo tienta mucho, dé la vuelta, así se demore más. Es un quehacer diario para cuidarnos o mantenernos lejos de todo pecado. Miramos el sexto punto, un quehacer diario, es mirar siempre el ejemplo de Jesús. Yo quiero dejar en este punto, quiero dejar algo especial, y es, cuando hablo de mirar el ejemplo, hablamos de mirar el ejemplo de Jesús, que habla Hebreos 12, 2 al 4, allí lo encuentra, del 2 a 4. Es también preguntarse, habla el 2, dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. Cuando habla de puesto los ojos en Jesús, está hablando que muchas cosas nosotros tenemos gran debate entre lo ético y no ético, entre lo moral y no moral, entre lo pecaminoso y no pecaminoso. Me explico, hay cosas que no parecen pecado y que tal vez a la verdad no lo son. Pero cuando nosotros analizamos esas cosas, tampoco nos las aplauden. Y si nos preguntamos, ¿lo haría el Señor Jesús? Tal vez concluimos que no lo haría. ¿Me entienden? Muchas cosas son así. Y esto es importante, poner los ojos en el Señor Jesucristo. Hay cosas que no son pecado, no son calificadas como pecado. Espero hacerme entender. No son calificadas como pecado. ¿Pero lo haría el Señor Jesús? Voy a dejar un ejemplo. Un ejemplo simple. Un día había un debate entre unos muchachos, y yo lo he contado acá, porque uno entraba al billar a jugar billar y el otro lo pilló jugando billar. Ahora, ¿estaba pecando por entrar a ese billar? Pero al preguntarle, ¿entraría el Señor Jesús al billar? Me respondió, no. ¿Por qué? Y él mismo respondió, no, pues por el ambiente que se mueve, por la música, por el cigarrillo, por las palabras fuertes que se escuchan y todas esas cosas, pues no entro yo tampoco. ¿Sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es siempre mirar el ejemplo de Jesús. Tenemos que llegar a muchos puntos donde nuestro corazón o nuestra conciencia nos dice, no, pero yo no le veo nada de malo. Pero cuando preguntamos si lo haría el Señor Jesús, concluimos que no, tampoco lo hagamos nosotros. Séptimo, miramos que en Hebreos 12, 6 al 8 habla de no molestarse con el Señor, no se enoje con el Señor. Está muy de moda decir, estoy bravo con el Señor porque llevo tanto tiempo pidiéndole esto y no me lo ha contestado. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Y está diciendo que cuando nosotros aceptamos la corrección, el castigo, la exhortación del Señor, dice que lo aceptamos, dice que el Señor nos trata como hijos. Pero aquellos que no lo aceptan, aquellos que se molestan cuando pasa algo que va contrario a lo que estaba pidiendo, entonces se enojan con Dios. Muchas personas se han enojado y están bravos y dejan de asistir a la iglesia. Y esto es algo que no debemos hacerlo. No podemos enojarnos con Dios. Dios bendiga, y esto es fuerte, pero tremendo, tremendo lo que en esta semana sucedió, un gran ejemplo, porque cuando Dorita supo que su hija había muerto, lo primero que hizo fue arrodillarse y glorificar a Dios. Tremendo, es muy difícil. Y decir, Señor, te adoro y te agradezco por mi hija. Y me contaba ella llorando y me contaba la suegra, la consuegra de ella, diciendo, y se arrodilló a orar y a decir, Señor, te adoro por lo que hayas hecho con mi hija. Eso es, amén. Es algo importante que tenerlo en cuenta, porque no podemos molestarnos con Dios. Octavo, un quehacer diario. Cuando se sienta débil, busque más a Dios. Hay muchas cosas que nos debilitan, ¿no? Problemas, enfermedades. Hay días que se pone pesada el ambiente, las cosas en la casa, etcétera. En vez de alejarnos de Dios, porque somos propensos, no sé por qué,
se ha tomado una constante de ser propensos que apenas tenemos un problema y nos vemos afectados emocionalmente, entonces inmediatamente hay la tendencia de alejarse de Dios. Y esto es algo que debemos cuidar diariamente, acercarnos siempre, buscar más de Dios. Y noveno, para terminar el repaso, es caminar rectamente. ¿Qué debemos hacer diariamente? Aunque todo lo anterior nos lleva a caminar rectamente, ¿verdad? Todo es rectitud. Pero también es algo que está hablando en el capítulo 12, versículo 13. Mirábamos en la versión TLA, la vimos, que dice que busquemos el camino derecho para nuestros pies y caminar de manera estable y parejo. ¿Sí? Y esto de buscar caminar de manera estable es sabiendo que hay muchos tropiezos que podemos estar cediendo a ellos. Y habla precisamente de buscar, de mantener la estabilidad y la rectitud siempre. Siempre la estabilidad y la rectitud. Es fácil perder la rectitud, pero nos llama a esto, ¿sí? El libro de Filipenses 4:8 dice: todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Amén. Por lo tanto, estas son las tareas o quehaceres que miramos para los que no habían estado en las lecciones anteriores. Y hoy vamos a ver quehaceres diarios del cristiano, parte 2, y vamos a hablar de compartir la fe como un quehacer diario. ¿Están conmigo? Se quedan pensando tanto que me preocupa. ¿Qué hablamos? ¿Compartir? ¿Con cómo? ¿Qué tanto comparte usted la fe? Si hablamos en esta última semana, ¿ha compartido al menos con una persona su fe? ¿Cuántos pueden levantar la mano háganlo con el orgullo? Dios los bendiga. ¿Y los demás? ¿Y debe ser una tarea? Aquí se dejaron unas credenciales con un mensaje muy bonito que si usted busca a una persona le va a encontrar para dársela y decirle: busque del Señor, esta es una buena herramienta. Pero es importante, entre los quehaceres diarios, no es negociable el compartir la fe, tampoco es una sugerencia, sino que quiero que lo entendamos, si no lo ha entendido así, a partir de hoy, como una de las obligaciones, podríamos decir, ineludibles del cristiano, es compartir su fe. Dígale al que está al lado: usted está obligado. Es más, le voy a decir algo así: si usted es cristiano, ¿verdad? A ver, si su cristianismo es verdadero, se puede ver en cómo comparte su fe. Esto no es para regañar a nadie, no vamos a regañar a nadie. No regaño a nadie, pero tenemos que hablar la verdad. Si una persona pasan las semanas, no le comenta a nadie, no le dice a alguien: oye, estoy orando por ti, no le dice a alguien: oye, busque de Dios. Si pasan las semanas y no comparte con nadie su fe y no le testifica a nadie, creo que ese cristianismo está muy, muy, muy rebatible. Y es importante, no estoy predicando, vamos a mirarlo. ¿De acuerdo? Diga conmigo: no es negociable, es obligatorio.
Es obligatorio. Si entendemos esto, el equipo de evangelismo va a crecer una cosa bárbara. ¿Sí? El compartir su fe. Vamos a mirar al menos unos 3 o 4 ejemplos bíblicos sobre lo que sucedía en las personas después de conocer de Cristo. Y no fue que el Señor los había mandado, lo que sucedía como naturalmente en cada uno de ellos. Juan capítulo 9, versículo 23 al 33. Juan 9, 23 al 33. Déjeme buscar aquí algo. Dice Juan 9, 23. Gracias, Señor. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntadle a él o preguntadle a él. Antes de seguir leyendo, el Señor sanó a un hombre que era ciego desde su nacimiento. Y cuando este ciego sale ya viendo, le hacen una serie de preguntas y cuestionan a Jesús los fariseos. Y los fariseos le preguntan al papá del ciego cosas, y los padres lo que hacen es responderle. Versículo 23, edad tiene, o sea, él ya está grande, pregúntenle ustedes todo lo que quieran saber a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Note que los fariseos estaban hablando de Jesús y estaban diciendo que Jesús era un pecador que lo había sanado. Imagínense. Entonces él respondió y dijo, el ciego, el que era ciego, el que hubo sido ciego, dice: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué está haciendo este ciego o está haciendo esta persona? Contando su testimonio, ¿cierto? Le está diciendo a los que están cuestionando, dice: no sé, pero yo antes era ciego y ahora veo. Yo no sé quiénes califiquen ustedes que es este hombre, Jesús, pero yo ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? O sea, ¿quiere que le cuente otra vez mi testimonio cómo fue? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Sigue. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Note lo que está haciendo este hombre. Inmediatamente el Señor se le presenta, le abre los ojos a través de un milagro, y el hombre inmediatamente comienza a contar su testimonio. Pero después de que comienzan a cuestionarle su fe, el hombre comienza a predicarles y a decirles: no, ustedes no me vengan con cuentos, porque si no hubiese estado Dios con él, el poder de Dios, no habría podido sanarme. Dios no respalda a nadie. Y comienza a defender su fe.
a predicar. Por lo tanto, el quehacer del cristiano es que diariamente debe compartir su fe. Diariamente. Usted, si lo analiza, si hoy no compartió su fe fue porque dejó pasar oportunidades. Pero siempre hay algo de qué hablar, siempre hay algo que aconsejar a alguien que se acerca, siempre hay una palabra para instarle a la persona a buscar de Dios, siempre al menos una invitación, ¿sí? A congregarse, a compartir su testimonio. Note cómo lo hizo este hombre. Yo nací ciego, ¿sí? Ahora veo, ¿sí? Ustedes quisieran hacerse su discípulo, es poderoso. Eso es lo que estaba haciendo el ciego. Y mientras ellos cuestionaban lo que estaba pasando y trataban de enlodar la imagen de Jesús, este hombre seguía contando su historia y luego se vino a hablar y a predicarles y a decirles: no, señor, ustedes están pecando porque tiene que estar Dios con él. Y note que hasta allí es como un reflejo. Si lo miramos, es como un reflejo natural de toda persona que conoce de Cristo. Natural. El compartir su testimonio, el hablar del Señor. Otro caso. Miremos el caso de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? Juan capítulo 4, versículo 27 al 30. Búsquenlo ahí en su Biblia. Gracias, Señor. Dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Por qué? Porque era prohibido que un judío hablara con una samaritana. ¿Sí? Y le preguntan, y llegan los discípulos y ven al Señor Jesús, ¿sí? Y se acercan a él. Y dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres de la ciudad: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Interesante, ¿verdad? O sea, sigue leyendo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, vinieron a Jesús. ¿Hasta el 30? ¿Y qué hizo esta mujer? Nótelo allí. Era una mujer samaritana que había escuchado hablar de del Cristo, del Mesías. El Señor le habla como profeta, le descubre su vida, le habla de su fe, de la adoración, del templo, de lo que ellos hacían en su religiosidad. El Señor habla con ella, le aclara muchas cosas, le aclara sobre su vida, sobre una vida que tenía bastante indisciplinada, vamos a llamarlo así. El Señor le habla de su vida, pero apenas termina el Señor de hablarle, ella se levanta y se va a hablar de Jesús y a decirles: vengan y vean que hay un hombre que me ha dicho todas las cosas. Yo creo que es el Cristo. Vengan, miran. ¿Y qué hicieron? Vinieron y miraron. Increíble, pero no se habla casi de eso, ¿no? Se habla de la mujer samaritana como samaritana, pero no se habla de cómo llevó el evangelio y cuántos serían creyentes después de esto, de la predicación de ella. ¿A cuántas personas acercaría a Jesús? Porque tuvieron que haber venido muchos, tuvo que haber venido mucha gente a escuchar por causa del testimonio, de la evangelización de la mujer samaritana. ¿Sí? Otro caso.
que a veces no se tienen en cuenta, pero es bueno tenerlos en cuenta. No me voy a demorar mucho. Y está el caso del endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Vamos a leerlo. El endemoniado gadareno es la historia de que el hombre dormía en los sepulcros, se desnudaba, rompía las cadenas con que lo ataban. Ese sí era de lo máximo, máximo. El Señor lo liberta, dice que los demonios fueron a un hato de cerdos, se despeñaron por un barranco, cayeron al mar, se ahogaron, y este hombre queda libre. Y hasta ahí casi que siempre se habla de esa historia. Pero en Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20, dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, ya estaba libre, ya no estaba endemoniado, ahora tenía Cristo en su vida, y le dice: Señor, déjeme caminar con usted, yo quiero ser otro de sus discípulos, caminar siempre contigo. ¿Sí? Y el Señor le responde, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, oiga, note esto, a los tuyos. ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué le dice el Señor? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Hay alguno aquí que no le ha predicado a la familia? No le voy a pedir que levante la mano. No diga: ay, es que él es muy católico. Ay, es que él es ateo. Ay, es que él es mormón o testigo. No, eso no es problema suyo. El Señor les dijo: vaya, cuente que su historia. Comienza: ay, pastor, pero es que yo no sé mucha Biblia, yo no soy tan elocuente para predicar. Pues no predique, cuente su testimonio. Usted ya es una persona que se congrega, es una persona que mantiene unidad, es una persona que vela por vivir en rectitud, que vela por mantenerse lejos del pecado, es una persona que ha sido transformada, y si usted ha sido transformado, tiene mucho que contar. Si usted camina rectamente, tiene mucho que testificar. ¿Me está entendiendo? Y el Señor manda a este hombre después de haber sido tremendo demonio. ¿Usted cree que la familia no sabía que era un demonio ese tipo? Estaba endemoniado a lo máximo. ¿Ah? Tenía una legión de 2000. No. Aclaremos. No había sino 2000 cerdos. ¿O 5000? 2000. Sí, 2000. 2000 cerdos. Y endemonió a todos los cerdos. Yo creo que a algunos cerdos se le metieron hasta 3 demonios. Era una legión. Sí, era una vida terrible la de este hombre endemoniado. Pero el Señor le dice: vaya y cuente cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted, cuánta misericordia ha tenido el Señor con su vida. Una pregunta: ¿el Señor le ha transformado a usted? ¿Le ha cambiado su hogar? ¿Le ha cambiado sus hijos? ¿Le ha cambiado su familia? ¿Lo ha cambiado a usted su temperamento? Sí, tiene que ser, porque si es cristiano tiene que haber pasado. Entonces tiene mucho para predicar. Y el Señor le dice: vaya, pero mire lo que dice el siguiente texto. ¿Qué hizo él? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, en una ciudad, en Decápolis, diciendo cuán grandes cosas había hecho Jesús con él,
y todos se maravillaban. Se fue para Decápolis y predicó al Señor, era su ciudad tal vez, creo yo, y comenzó a predicar y a decir a la gente todo lo que el Señor había hecho con él. Usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia personas que aceptaron, que entregaron su vida a Cristo y que fueron agentes secretos del Señor Jesucristo. No, no, es que yo soy de la CIA del Señor Jesucristo. Sí, o de la DEA del Señor Jesucristo. Yo soy un agente secreto de... No, eso no existe. Toda persona que ha sido salva, todo cristiano en sus deberes diarios debe proponerse compartir su fe con alguien. Sería muy bueno que no se pase un día. Yo quiero decirles que no se pasa un día sin que yo predique. A mí nadie me obliga a estarle mandando mensajes a ustedes. ¿A quiénes les llegan mensajes diarios? Ok. Pero no son solamente ustedes. Regularmente no se pasa un día o 2 o 3 días que yo no le hable a alguna persona que no sea cristiana del Señor. Siempre, regularmente hablo con alguna persona, le digo algo, alguna cosa, le invito, busque de Dios mío. Siempre hay una oportunidad. Cuando usted tiene este propósito en su fe, va a encontrar una oportunidad. Cuando usted no tiene ese propósito, la persona que no tiene ese propósito, nunca va a tener una oportunidad. Pero es un quehacer diario del cristiano. ¿Qué tal si dice, debo extender mi fe cada día? Note que encontramos regularmente, se habla del endemoniado gadareno, de cómo el Señor le sacó tantos demonios, de la mujer samaritana, cómo el Señor también le sacó demonios y entregó su vida a Cristo. Encontramos y hablamos del ciego, pero no hablamos de lo que hicieron después de cada suceso. Y noten que todo después de cada suceso extendía su fe y iban a contar apasionados. Hay muchas más historias. Por ejemplo, podemos mirar que Marta y María tenían una célula en la casa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? No, me viene ahorita este texto, esta historia en la mente y está en el libro de Lucas. Allí el Señor se reunía, capítulo 10. Allí el Señor se reunía, iba mucha gente a escuchar, a hablar de eso. ¿Se acuerda que María era haciendo cosas y le decía al Señor, ¿era Marta la que estaba haciendo cosas? Marta se puso a hacer cosas, muchas cosas, desesperada por atender toda esa gente, y María estaba sentada escuchando a Jesús. Pero tenían allí abierta su casa para que se extendiera la fe de muchos. Encuéntrelo. Oiga, ¿cuántas Marías hay acá? Necesitamos casas para hacer grupos familiares. Amén, amén, amén. Dios bendiga, ya tenemos 3. Apúntenlas. ¿De acuerdo? No voy a preguntar cuántos exendemoniados habían acá, porque pues ninguno levanta la mano. Pero todos de una manera u otra hemos sido libres. Amén. Por lo tanto, no debe, usted que está tomando apuntes allí, puede escribir esto: no debe existir un cristiano mudo. Ahora, si es mudo de que no habla, pero puede hablar a través de señas, no puede existir un cristiano desinteresado en la extensión de su fe. Amén. No debe existir. Note que inmediatamente, como un reflejo normal de la persona que ha entregado de verdad su vida a Cristo, es compartir lo que el Señor ha hecho en él. Ahora,
Cuando nosotros miramos la razón por la que Jesús le dijo en Hechos capítulo 1 a la gente que esperara la venida del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el Señor les dijo, no se vayan a ninguna parte? Fue para que fueran testigos de Cristo, fueran testigos de Él mismo, ¿sí? Y les dijo, esperen un momentico que venga el Espíritu Santo para que salgan a ser testigos de mí, ¿sí? No tengo el texto, pero está en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, allí encontramos. Versículo 4. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? ¿Cuál era la promesa? El versículo 8, va a ser el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? O sea, nosotros somos testigos de Cristo. Y el Señor les dijo, quédense juntitos mientras viene la promesa del Padre que les he hablado y me van a ser testigos en toda parte, ¿sí? O sea, van a extender su fe llenos del Espíritu Santo. Hoy tenemos, ayer estuvimos en oración, el equipo de evangelismo, seguimos en una dinámica de oración pidiendo al Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, para cada día con más efectividad llevar tu evangelio. El día lunes, con algunos de los hermanos, distribuimos aproximadamente 150 credenciales con una palabra de ánimo, con una palabra de reflexión, ahí en el sepelio de Natalia. ¿Sí? Aprovechamos todos los momentos, cada espacio es una oportunidad. ¿Sí? Y ahí entregamos unas credenciales que dicen, no vivas como si nunca fueras a morir. Apta para un momento de esos. ¿Sí? También tuvimos otra credencial que entregamos mucho que dice, el Señor dice, no te preocupes, yo estoy contigo. También a los jóvenes que pasaban, que entraron ahí, lo que no te han dicho de ser joven. Y entregamos al menos 150 el sábado, el lunes, y el domingo también habíamos entregado otro tanto. Entonces, es importante, mis amados hermanos, tener en cuenta que el Señor nos llama y llama a toda la iglesia. Note que les dijo, ¿se acuerdan que les dice, no se vayan para ninguna parte? Y el día que vino el Espíritu Santo, ¿cuántos estaban reunidos? Al menos 120. No eran solamente los discípulos, eran seguidores. No eran solamente los 12 discípulos del Señor o los 11, sino que allí había todos en general, estaban esperando para todos ir a extender el evangelio, su fe. Por eso dice el Señor, y me seréis testigos. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es, ninguna persona puede ser o puede creer en el Señor si no se le predica. Hay personas que dicen, son demasiado oradores. Llevan 10 años orando, pero no le han dicho nada. Yo he escuchado esos casos. Pastor, yo ahí clamo y clamo y oro por él, oro por ella y oro pero lo invitó, no, porque eso no, Jenny, ¿para qué le hablo? Él no me cree nada a mí. Pero yo oro al Señor. Yo le voy a decir que deje de orar tanto y actúe más. Claro, hay que orar, pero busquen oportunidades, evangelice, predique. Nadie puede creer si no se le lleva el mensaje. No existe ninguna persona que haya creído en Cristo al que no se le haya llevado el mensaje.
Hemos visto, por ejemplo, lo siguiente. En estos días han habido unos testimonios impresionantes, personas del Islam al que dicen que el Señor se les ha revelado. Pero ¿sabe qué están diciendo ellos? Lo que alguien le predicó. ¿Entienden esto? Alguien les habló de Cristo y por lo tanto hubo algo que el Señor quiso hacer con ellos y se han convertido al cristianismo algunos. Porque el Señor ha afirmado la predicación de muchas personas que han dado su vida frente a ellos mismos. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Y este mes lo hemos llamado un mes de extender nuestra fe. ¿Amén? ¿El mes de qué? Extender mi fe. Extiende tu fe. Compártela. Romanos 10, 13 al 15 dice lo siguiente. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oiga. Ahora, sin embargo, hace una serie de preguntas, ¿no? Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero también pregunta, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, para que lo invoquen tiene que primero creer en él. Pero no se queda solamente en esa pregunta y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, también para invocar al Señor tiene que creer, pero para creer tienen que oír del Señor. Pero no se queda allí, sino que dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted es el responsable, mi hermano. Usted es el responsable. O sea, para que esa petición que usted tiene por esa persona, ese familiar, ese amigo, sea una realidad y esa persona entregue su vida a Cristo y sea un nuevo hombre o mujer salvos, debe primero haber oído y usted es el encargado de predicarle. Vaya allí. Ahora, este es el orden, ¿no? Tiene que oír para poder que invoquen el nombre del Señor. ¿Sí? Tienen que oír primero. Pero la orden diga conmigo, la orden es lo que ustedes ya saben. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Usted encuentra allí la orden. Eso no es una sugerencia. Esa es una orden. Mateo 28, 19 y 20. Leamos desde el 18, por favor. Devuélvete un versículo desde el 18. Y noten que es una orden, no es una sugerencia. Es una orden de Jesús. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad, espera un segundito, devuélvete. La palabra potestad es toda autoridad, dice algunas versiones, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera, podríamos decir, el Señor está diciendo, yo mando en el cielo y mando en la tierra. Ahora, como yo mando tanto en el cielo como en la tierra, ahí viene el versículo 19. Léalo. Y dice, por tanto, como yo mando, dice Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿De acuerdo? O sea, a toda nación. Tabio también es una nación, ¿verdad? Cajicá también es una nación, ¿no? Allí Carrón, Parcelación, Pensil, Palo Verde, Centro, Lourdes, Río Frío, también es parte de las naciones. Porque a veces pensamos que las naciones, es que el Señor me habló que iba a ir a las naciones y entonces me voy
para Europa. No, Colombia también es una nación. Su cuadra también hace parte de la nación y dice: id y haced discípulos a todas las naciones en todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el objetivo es que hagamos un acompañamiento, le hablemos a esa persona, lo llevemos, lo acompañemos a ser discípulo de Cristo y lo acompañemos hasta bautizarse, y después de bautizarse sigamos ayudándole y diciéndole, instándolo, como dice Hebreos 10, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse. Note que esto es cíclico, sigue sucediendo día tras día, sigue sucediendo. Diga conmigo, es una orden. En esto sí nos llevan ventaja los testigos de Jehová, pero harta. Y debemos replantear este asunto, porque es una orden. Predicar, qué difícil. Hermanos, ¿quiénes quieren hacer parte del equipo de evangelismo? No me queda tiempo. No, pastor, yo no sé hablar. Pues hermano, tenemos que replantear, porque estamos hablando de los quehaceres diarios del cristiano, y el cristiano tiene la orden de compartir su fe. ¿De acuerdo? Pero ya le habló Pepito, ya le habló fulanito, ya le habló el pastor una vez, pero usted no le ha hablado. Y es increíble. Yo he tenido algunas experiencias que le he hablado a algunas personas y llega un hermanito o una hermanita y le dice cualquier cosa y dice: ay, fue que lo que me dijo me impactó tanto. Y yo en algunas ocasiones, pero eso se lo dije yo también. La palabra del Señor dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, usted también lo tiene que hacer. Es que le han hablado 50,000 personas. Pues bueno, 50,000 una. ¿De acuerdo? Segunda de Corintios 5:18, ya voy a terminar. Termino aquí. Segunda de Corintios 5:18 al 20. Y dice: y todo esto proviene de Dios. Oiga, escuche bien. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, el Padre envía a Cristo para reconciliarnos con Él. Por eso la única forma de reconciliarnos con el Padre es a través de Cristo. Por eso dice el Señor: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Es únicamente a través de Cristo. Pero dice: y nos dio. ¿Cómo es que es su nombre? Haider. Qué pena contigo, Haider. No, pero no vamos a hacer para... Ven tú. Así lo que hizo el Señor. Compárteselo a alguien. Muy bien. Eso fue lo que hizo el Señor. Nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, usted la tiene. ¿De acuerdo? Usted tiene el ministerio de reconciliar a muchas personas con el Señor. Usted lo tiene, ¿lo va a guardar? Porque ¿qué habría pensado si él llega y se lo echa al bolsillo y se va y no se lo entrega a nadie? ¿Qué habría pensado usted aquí? Desobediente, ¿no? Desobediente. No reconoce la autoridad. ¿Sí? Lo que tenía que hacer era entregarlo. Y nosotros, esto, mire lo que está diciendo, que por la misericordia del Señor hemos sido reconciliados por Cristo con el Padre, pero ahora nos ha dado el Señor el ministerio de la reconciliación. Pase al versículo 19 y lo explica mejor. Y dice que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué más hizo? Y nos encargó, o sea, ¿ha visto? Esta palabra encargó me gusta muchísimo, ¿sí? ¿Le ha pasado a usted que le encargo por favor esto? Como algo muy especial, ¿verdad? Te lo encargo. Que cogen al niño, ay, Miguel, te encargo a mi bebé, te encargo a mi hijo, te lo encargo porque es algo especial. Y el Señor nos dio ese encargo especial que es hacer su obra, es el objetivo del Señor. Y dice, y nos encargó ¿a quiénes? No fue a los pastores, no fue solamente a los pastores, no es a los líderes allá, ellos sí. No, usted tiene ese encargo. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, de la reconciliación. Y terminamos con el versículo 20, dice una verdad. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, somos nosotros los que tenemos que ir a hacer esa obra. Venga, Haider, vamos a la iglesia, hermano. ¿Sí? José, hermano, no te he visto, José. Hay un evento especial el próximo 22. ¿De acuerdo? ¿Ya les llegó el mensaje? El próximo 22 tenemos un día del amigo. ¿Qué es? Es la oportunidad de que usted, hoy es 4, tiene 18 días para trabajarle a una persona y decirle, venga, quiero que vaya, mira, yo quiero que me acompañe, mire lo que Dios ha hecho en mí, quiero que lo haga en ti. Y hay muchas cosas que yo sé que el Señor es tu vida eterna, es tu salvación, no puedes vivir así. Y yo quiero que te acerques al Señor y comenzar a trabajar en esa persona. Lea el texto, por favor. Porque algunos a veces uno le dice, fulano, ¿ya invitó a fulano? Yo ya le he invitado hartas veces, ¿no? Ya no le digo nada. Y algunos son un poco más fuertes, que se vaya al infierno con sus cosas. Ojo, ojo, lea el texto, por favor. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué es? Reconcíliese con el Señor. Hermano, usted necesita del Señor. Hoy hablaba precisamente con un muchacho y le decía, no, Miguel, yo sé que pronto yo voy a cambiar. Y yo le testificaba de las cosas que han sucedido con la juventud en estos días y tanta cosa. Yo le decía, mi hijo, nadie tiene la vida comprada. Y no se me enoje, pero creo que Dios lo ha puesto en mis pensamientos y esto que tanto le he hablado, si usted lo desecha, un día el Señor lo traerá a cuentas porque es Dios llamándolo. Y agachó la cabeza así, don Miguel. Le dije, póngale cuidado, hermano, busque de Dios, lleve a su familia. Usted necesita al Señor y necesita en todas las esferas de su vida, necesita al Señor. Yo sé por qué se lo digo. Hoy lo hice. Entonces, note que hay algo bien interesante aquí. Todo esto dice de lo que el Señor hizo en nosotros y todo, pero lo dice después del versículo 17. ¿Usted sabe lo que dice en el versículo 17 que no lo hemos leído? Devuélvase al versículo 17, ahí de el capítulo 5. Y mire lo que dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted antes de ser cristiano, lo último que le importaba era la salvación de la gente y lo último que le importaba era la comisión del Señor. Pero hoy que es una criatura nueva, si usted es una criatura nueva, esta es una labor. Note que el 17 dice, es una nueva criatura. Y después dice, y les encargué a ustedes el mensaje de la reconciliación. El Señor no le encargó el mensaje de la reconciliación al que sigue siendo una vieja criatura, sino a nosotros que somos cristianos. Amén. Para eso es que el Señor nos hizo nuevas criaturas. ¿De acuerdo?
para asignarnos ese mensaje de la reconciliación, porque tenemos que hacerlo con amor, con dedicación, no por algo particular, sino por gratitud al Señor. Amén. Y esto es importante, que debemos orar y despertar esto. Yo le voy a invitar a que usted todos los días ahora despierte esa parte, la despierte voluntariamente, conscientemente, despierte eso. Señor, úsame para hablarle a alguien. Que dentro de su oración no solamente, Señor, que hoy todas las cosas se me den, me salga bien, las puertas se me abran, Señor, guárdame de todo peligro, gracias por los ascensos, Padre, amén, amén, amén. Porque si hay egoísmo en muchos cristianos, ¿no? Sino que usted también diga, Señor, úsame para gloria de tu nombre. Dame la oportunidad de reconciliar a alguien contigo, Señor, a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Permíteme ganar almas para ti, Señor. Permíteme, Señor, llevar tu Evangelio y cumplir tu mandato. Y hoy termino diciéndole esto: si no tiene mucho que predicar, si no es una persona muy elocuente en la predicación, está bien, cuente su testimonio. Amén. Oremos al Señor. Cierre sus ojitos y ore al Señor. Y mire, revise cuántas personas han sido instruidas a través de su voz, a través de su llamado. ¿Y cuántas personas podría usted hablarle que diariamente, con las que tiene conexión, con las que diariamente tiene relación? Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos de tu amor, pero también, Señor, por permitirnos recordar lo que tú has hecho con nosotros y lo que quieres hacer a través de nosotros. Hay mucha labor